Vamos a calcular las impedancias equivalentes a varias impedancias en serie y a varias impedancias en paralelo. Empezaremos por el circuito dibujado aquí en el caso de las impedancias en serie, caso A, utilizando los tres componentes que ya hemos utilizado en otras ocasiones: una resistencia, una inductancia y un condensador. Hemos visto anteriormente que la caída de potencial de cada uno de estos componentes las habíamos definido en forma compleja, y es lo que vamos a hacer ahora, utilizando las formas complejas de esas caídas de potencial. En el caso de las impedancias en serie vamos a utilizar el segundo lema de Kirchhoff. O sea que la caída de potencial entre los puntos A y B es igual a la suma de las caídas de potencial entre los puntos intermedios, en este caso los extremos de la resistencia, de la inductancia y del condensador. Por lo tanto, si llamamos V de t a la caída de potencial instantánea entre A y B, entre los extremos del circuito, será esa diferencia de potenciales, el potencial en A menos el potencial en B. Y teniendo en cuenta el segundo lema de Kirchhoff, será igual a la caída de potencial en la resistencia R, valor instantáneo que llamábamos V sub R de t, más la caída de potencial en la inductancia L, más la caída de potencial en el condensador V sub C de t. Todos esos son valores instantáneos que calculamos en función de la parte real de los complejos que definíamos así. Esto era igual a la parte real, en el caso de la caída de tensión de la resistencia, era igual a la resistencia R por la amplitud de la intensidad por E elevado a J omega t. En el caso de la inductancia era J omega L por I sub O por E elevado a J omega t, y en el caso del condensador era igual a 1 partido por J omega c por I sub O, la amplitud de la intensidad, por E elevado a J omega t. I de t es la parte real, la intensidad instantánea del complejo, como ya vimos, I sub O por E elevado a J omega t. Vamos a descomponer esta suma en el producto de dos complejos. V de t será igual a la parte real, sacamos factor común en el interior del complejo I sub O elevado a J omega t, pues será igual a la suma de R más J omega L más 1 partido por J omega c por I sub O por E elevado a J omega t. Este complejo
es el complejo intensidad y estella o y asterisco. Y este otro complejo es la suma de estos tres valores. Estos dos son imaginarios y este es real. Esto es un complejo. Este complejo que representa, como ya vimos anteriormente, que obtuvimos con los fasores, que la amplitud del voltaje era igual a un factor que llamábamos impedancia por la amplitud de la intensidad. Ahora lo que tenemos aquí es un complejo y aquí otro complejo, el complejo intensidad, y aquí el complejo que se refiere a la impedancia. Luego entonces V de t será igual a la parte real del producto del complejo impedancia por el complejo intensidad. Si llamamos a V de t la parte real del complejo correspondiente, V estella, de aquí podemos igualar, por lo tanto, la parte real del complejo caída de tensión con la parte real del complejo que es el producto del complejo impedancia por el complejo intensidad. Si las partes reales son iguales, podemos igualar los complejos. ¿Por qué? Pues podemos igualar los complejos porque estas partes reales son iguales para cualquier valor de t. Estos complejos, como ya sabemos, son funciones del tiempo, de t, y para cualquier valor de t esta igualdad se produce. Si no fuera así, no podría igualar el complejo caída de tensión con el producto del complejo impedancia por el complejo intensidad. Para verlo mejor, si pongo aquí dos ejes, si yo pongo aquí el complejo Z impedancia por el complejo intensidad, si la componente real es esta, y si coincide con la componente real del complejo V, puesto que este ángulo es función del tiempo, si las partes reales de la intensidad por la impedancia son iguales siempre a la parte real de la caída de tensión, para cualquier valor de t no puede ser de otra manera que el complejo caída de tensión sea igual al producto de los dos complejos. Pero es porque t puede tomar cualquier valor, como ocurre aquí, claro. V de t es la parte real de este complejo para cualquier valor de t. Bueno, pues entonces queda claro que en el caso de este tipo de complejos que estamos manejando en la corriente alterna, cuando las partes reales sean iguales, podemos igualar los complejos. Esta igualdad es prácticamente la misma que se produce con la ley de Ohm para corriente continua.
pero únicamente que en vez de utilizar valores reales utilizamos valores complejos, números complejos. Pero es aplicable, naturalmente, la ley de Ohm. Bueno, esta impedancia Z, que es la suma de R más la impedancia debido a la inductancia más la impedancia debido al condensador, en general, si ponemos a Z1 la impedancia correspondiente a R, que puede ser, en vez de una resistencia pura, puede ser una impedancia que pueda tener inductancia y un condensador, Z2 igual y Z3 igual. Luego, en general, esta suma, que aquí es para estas tres impedancias, puedo poner que la impedancia equivalente a estas tres es igual en la forma compleja a la impedancia Z1 más la impedancia Z2 más la impedancia Z3 hasta N. O sea que cuando están en serie, la impedancia equivalente es igual a la suma de todas las impedancias. La impedancia, como vemos aquí en este caso, puede estar compuesta de una resistencia, que es una parte real de la impedancia, o sea que Z estrella puede ser una parte real más la parte imaginaria que corresponde a la impedancia inductiva y a la capacitiva. O sea que aquí la parte real y la parte imaginaria se compone en general de la reactancia inductiva, que tiene la forma J omega por L, reactancia inductiva, y de una otra parte X sub C, que es igual a 1 partido por J omega C, que es la reactancia capacitiva. Puede faltar alguna, pero vamos, estos son los nombres que le damos. Z es impedancia. Se miden todas ellas, tanto la resistencia como la reactancia inductiva como la capacitiva, se miden en ohmios. También se define como la inversa de la impedancia, la llamaremos I, la inversa de la impedancia, que se define como la admitancia. Que como un complejo que es, tiene dos partes, una parte real que llamaremos G, más una parte imaginaria que llamaremos JB. La G tiene el nombre de conductancia. Y la B tiene el nombre de susceptancia. Estas nomenclaturas que estamos utilizando aquí, pues las utilizaremos cuando resolvamos problemas con corriente alterna. Bueno,
Ahora vamos al caso de las impedancias en paralelo. Caso B. Hemos dibujado aquí tres impedancias en paralelo y en este caso vamos a utilizar el primer lema de Kirchhoff. Si llamamos a las intensidades que pasan por cada impedancia, I sub 1 de t, I sub 2 de t, I sub 3 de t, las instantáneas, e I de t a la que va al nudo común, pues podemos escribir, teniendo en cuenta el primer lema de Kirchhoff, que es I de t es igual a I sub 1 de t más I sub 2 de t más I sub 3 de t. Vamos a llamar a los complejos correspondientes cuya parte real son las intensidades instantáneas con la misma letra, por lo tanto I de t será la parte real del complejo I sub 1 de t será igual a la parte real del complejo I sub 1 I sub 2 de t será igual a la parte real del complejo I sub 2 e I sub 3 de t será igual a la parte real del complejo I sub 3. Si sustituimos aquí, nos queda que la parte real del complejo I es igual a la suma de la parte real de I sub 1 más la parte real de I sub 2 más la parte real de I sub 3 como complejos. La suma de las partes reales de I sub 1 más I sub 2 más I sub 3 es igual a la parte real de la suma. Luego voy a escribir ya directamente aquí que la parte real del complejo intensidad, que depende de t también, pero no lo escribo, será igual a la parte real de la suma de I sub 1 compleja más I sub 2 también compleja más I sub 3 también compleja. Si la parte real de la intensidad total que entra en el nudo es igual a la parte real de la suma de los tres complejos, como se produce esa igualdad para todo t, pues igual que hicimos aquí, puedo igualar el complejo I estrella, intensidad entrante como complejo, igual a I sub 1 más I sub 2 más I sub 3, valores ya complejos. Si ahora aplicamos esta relación, que es la ley de Ohm para la alterna, pues resulta que I como valor complejo será igual, puesto que la impedancia equivalente estará entre los puntos A y B, luego será igual al valor complejo de la caída de tensión entre A y B, V sub AB, lo vamos a llamar, partido por Z estrella, la impedancia equivalente al conjunto de las impedancias en paralelo. Y para I sub 1 será igual también a la caída de tensión V sub AB, la misma caída de tensión, puesto que Z sub 1 está entre los puntos A y B también. Luego está sometida Z sub 1 la misma caída de tensión de los puntos A y B. Pero la intensidad I sub 1
será el cociente de v sub AB partido por z sub 1. Ya valores complejos. Para I sub 2 será igual a v sub AB, valor complejo partido por la impedancia z sub 2 compleja, e I sub 3 igual a v sub AB partido por z sub 3. Bueno, pues si sustituimos aquí estas igualdades, nos queda que el complejo caída de tensión entre A y B partido por la impedancia equivalente es igual a v sub AB partido por z sub 1, valor complejo, más v sub AB partido por z sub 2 más v sub AB partido por z sub 3. Valores ya complejos. Puedo dividir por el valor complejo v sub AB en los dos miembros, con lo que queda que 1 partido por la impedancia equivalente a estas tres es igual a 1 partido por z sub 1, valor complejo, más 1 partido por z sub 2, más 1 partido por z sub 3. O sea que el inverso de la impedancia equivalente a estas tres, o a n, las que sean, es igual a la suma de las inversas de las impedancias, cuando están en paralelo, lo que coincide con las resistencias para la corriente continua. Si en vez de impedancias utilizamos admitancias, las inversas, pues resulta que la equivalente a varias admitancias en paralelo es igual a la suma de las admitancias. ¿Cómo se miden las admitancias y también la conductancia y la susceptancia? Pues se miden en vez de en ohmios, se miden en mohs. Estas tres primeras letras son las primeras letras de ohmio en orden inverso. Pues el mho, es la unidad de medida de la admitancia, de la conductancia y de la susceptancia, que será igual a la inversa del ohmio.